Lo importante, amados hermanos, es que en esta lectura que vamos a enfocarnos, nos va a ayudar. ¿Quién es el anticristo? ¿Quién va a ser este hombre de pecado? Vamos a leer entonces lo que nos dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1 en adelante. Capítulo, dijo. Sí, de Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Capítulo 2, sí. Vamos a leer este pasaje, amados hermanos, como introducción a lo que vamos a ver en este momento. Y que dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Amén. Tome su asiento. Ese día va a llegar. Amén. Se está refiriendo a la venida de nuestro Señor Jesús. Pero voy a leerlo con otra versión en que la NBI, que me gusta mucho utilizarla. Y que dice así. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías. No se alarmen por ciertas profecías. ¿Por qué dice eso? Porque en los días de esta iglesia se estaba enseñando que la venida ya había ocurrido. Por eso que dice el verso 2 en adelante. Si ustedes leen, dice, no se dejen engañar de ninguna manera. No se dejen de engañar. Porque primero tiene que llegar, ¿quién? La apostasía. Nuestro Dios Santo. ¿Y qué es la apostasía? Es abandonar la fe. E irse en contra de la enseñanza. Vamos a leer del 2, dice, no se pierda la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. En la iglesia de Tesalónica eso es lo que pasaba, amados hermanos. Ya se estaba enseñando la venida de Jesús. Pero ¿qué tiene que ocurrir antes de su regreso? Vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 24. Porque Jesús habló de esto. ¿Qué tiene que ocurrir? Verso 3. Dice, estoy leyendo con la NBI, dice, más tarde, estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y el fin del siglo? ¿Qué le dijo Jesús el verso 4? Tengan cuidado que nadie los engañe. Les advirtió Jesús. Esa fue la primera advertencia. Que nadie os engañe. ¿Hay engaño hoy en día? Amén. Claro que sí, hay engaño. Vendrán muchos usando mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Que Dios nos dé el discernimiento espiritual para poder, de alguna manera, amados hermanos, estar alerta de estas cosas que vienen.
El anticristo, amados hermanos, va a venir en forma de hombre, pero disfrazado de Satanás mismo. Padre Santo. El anticristo también es conocido por muchos cristianos como el antimesías. Y eso es lo que vamos viendo a medida que vamos estudiando estos temas. No es fácil de estudiar estos temas, solamente estoy dando una pincelada de esto, amados hermanos. Porque esto es más profundo. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Ya advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerra y rumores de guerras. ¿Hay guerra hoy en día? ¿Hay conflictos? ¿Estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿O estamos viviendo los principios de dolores? Y van a seguir ocurriendo. Mucha gente está orando para que esto se detenga. Esto no se va a detener. Todo lo que está escrito se va a cumplir al pie de la letra. Pero ¿qué nos llama Dios a nosotros hoy en día? A estar firmes. Mantenernos firmes. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Volviendo a la carta de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 dice, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios, o sea, la apostasía. Tiene que ocurrir ese primer evento. Y manifestarse el hombre de maldad. Anoche estábamos leyendo la traducción del Nuevo Mundo, que dice que este hombre desafía la ley. O la Torá. El destructor por naturaleza. Voy a pedirle a mi hermano Lucas que lea el verso 4, por favor, hermano. Del capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. Porque aquí está una de las primeras características que es de este hombre o el anticristo. 2 verso 4. Sí. Amén. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Entonces, dice la Escritura, amados hermanos, el verso 4. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretende ser Dios. Pero no es Dios. Pretende ser Dios. ¿Debemos estar alerta en esto? Amén. El mundo no lo sabe. Hasta el día de hoy los judíos están esperando a un Mesías. Pero este Mesías que están esperando, amados hermanos, es el anticristo, el opositor a Cristo, alguien que se opone a Cristo. Y voy a pedirle a mi hermana Basni que lea el verso 8, por favor, del capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, hermano. Porque hay una palabra que me gustaría que lo pudiéramos extender esa parte. Sí. Dice, y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Amén. Entonces, ¿quién es el hombre inicuo? ¿El anticristo? ¿El antimesías? Pero hay una palabrita. Quiero que ustedes vieran ese verso 8. Hay una palabrita ahí. ¿Cuál es? Hermano Lucas. Inicuo. Inicuo. Inicuo, ¿qué significa? Viene del griego anomos. ¿Y qué significa anomos? Hombre sin ley. O transgresor. O el que desprecia la ley.
¿De qué ley está hablando? De la ley de Dios. Entonces, ¿será fácil de reconocer al anticristo? Una de sus cualidades, sí, amados hermanos, porque Daniel 7:25 dice que hablará palabra contra el Altísimo y cambiará los tiempos y las leyes. Esa profecía está completa en su totalidad. ¿Qué es lo que creen ustedes, amados hermanos? No está cumplida en su totalidad, Santo. sino que se cumplió parcialmente. ¿Por qué le digo parcial? Porque el mundo, ¿qué es lo que hace hoy en día? Desprecia la ley. Amén. No respeta el día sábado. Le da lo mismo si guardaron o no la ley. ¿Y quién es el anticristo hoy en día, amados hermanos? Aquel que desprecia la ley de Dios. Al rechazar la ley de Cristo, está rechazando al Dios mismo. Amén. Porque se está yendo en contra ¿de quién? De Dios. Porque Romanos 10:4 que nos dice que la ley apunta ¿a quién? A Cristo. Eso lo dice Romanos 10:4. La ley apunta a Él porque Él es santo. Amén. Él es 3 veces santo, como dice en Isaías capítulo 6. Entonces, amados hermanos, la palabra inicuo en el griego es anomos, que significa hombre sin ley o transgresor, alguien que desprecia la ley. ¿Y cómo reconocer el anticristo? Dice Daniel 7:25, que dice que hablará palabra contra el Altísimo. No sé si me están entendiendo lo que le estoy hablando. O sea que se van a ir en contra de la ley del Eterno. Y además de eso, el anticristo tendrá muchos seguidores. Y eso es lo que debemos tener cuidado. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Es bueno estudiar estos temas, amados hermanos. Son edificación espiritual para nuestra vida. Dice así: el Espíritu dice claramente en los últimos tiempos, en la Reina Valera 60 dice, el Espíritu dice claramente que ¿cómo que dice la Reina Valera, hermano? Posterior tiempo. En los posteriores tiempos. Algunos abandonarán la fe. Algunos, o sea, no todos. Algunos abandonarán la fe. Eso se le conoce como la apostasía. Abandono a la fe de Dios. Dice, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Muchos van a abandonar en los últimos tiempos la fe. Ya no van a seguir. Por eso que dice también en Primera de Juan, voy a pedirle a mi hermano Alberto que lea ese pasaje. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19, por favor. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Primera de Juan. Sí, capítulo 2, versículos 18 y 19. Juan 2:18. Sí. Hijito, ya en el último tiempo, según vosotros oísteis, que el anticristo viene así. Ahora ha surgido mucho anticristo. Por esto conocemos que él es
último tiempo salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Amén. ¿Es claro, no es cierto? Amén. Salieron de nosotros. Pero dice que salieron de nosotros. Pero si hubieran permanecido con nosotros, amados hermanos, como dice el texto, queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Amén. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Amén. Entonces eso me da a entender que no todo dentro de la iglesia aparenta ser cristiano, sino que algunos profesan o engañan. Carnales, hermanos carnales. Exactamente. Un hijo de Dios debe permanecer. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Amén. Y debe permanecer en la verdad. Ayúdenos, Señor. Porque dice en Juan 17, dice, ¿qué nos dice? Santifícalo en tu verdad. Tu palabra. Tu palabra es la verdad. No hay otra. La palabra de Dios permanecerá. Amén. Pero si alguien quiere manipular la verdad, amados hermanos, nunca van a poder. Porque la verdad de Dios es santa, es Amén. viva. Por eso, amados hermanos, debemos estar más alerta que nunca. El anticristo viene. Y decía el texto que hay muchos anticristos en el mundo que están engañando a muchos. Pero ¿cómo nosotros podemos estar preparados para no ser engañados? La Biblia nos da algunas pautas. Una de ellas es que estudiemos en el día a día la Escritura. Que cada día podamos atender de ella. Amén. Para no ser arrastrados por cualquier doctrina. Vamos a ver lo que nos dice Efesios. Efesios. Vamos a ver lo que nos dice. Dice, en una parte dice que no debemos dejarlo por llevar por vientos de doctrina. No sé si lo puede buscar el hermano Lucas. Efesios, sí, por favor. Dice una parte y dice que no lo dejemos llevar por viento de doctrina, dice en una parte. Pero está en Efesios. Si no estoy mal, estoy en el capítulo 3. 4:14. 4:14. Ya, muchas gracias, hermano. Dice así, hermano. Vamos a leer. Voy a pedirle a mi hermano Lucas mismo en que lea ese verso. Amén. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema
de hombres para engañar, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. ¿Ahí? Sí. ¿Qué nos dice Pablo a través de este verso? Que no lo dejemos de llevar por cualquier doctrina o con cualquier enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza verdadera? Efesios 2:20 dice, edificados sobre fundamentos apóstol y profeta. Amén. No lo dejemos llevar por cualquier doctrina o por mensajes lindos que se escuchan en internet. Aunque por mensajes lindos, amados hermanos, detrás puede estar el engaño o la falsedad. Porque Tito 1:16 dice que profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan. No lo dejemos llevar por cualquier doctrina o vientos. Que Dios nos ayude para poder comprender todas estas cosas, amados hermanos. Entonces, ¿cómo reconocer al anticristo o al antimesías? Dice que va a desafiar la ley de Dios. Va a irse en contra de la ley de Dios. Actualmente, ¿quién es el anticristo? Vamos a ver lo que nos dice 1 de Timoteo capítulo 1, versos 9 y 10. El anticristo, amados hermanos, es todo aquel que es transgresor de la ley. ¿La ley fue dada para el justo? La respuesta es no. Vamos a leer lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10. Tengamos en cuenta que la ley no ha sido instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes y esclavos, los embusteros y los que juran en falso, en fin. La ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Para ello es la ley. Para los irreverentes, para los profanos, para todo aquel que se opone a la sana doctrina. Entonces, hay otra manera de reconocer al anticristo, que dice que va a haber un solo gobierno mundial. Y además de eso va a haber una sola doctrina. Y además de eso, amados hermanos, al único que se le puede adorar es a Él. Pero nunca nosotros vamos a adorar al enemigo. Porque la honra y la gloria solo es a Dios. Amén. Solamente a Él. Y por los siglos de los siglos. ¿Y cuál es la enseñanza o la verdadera doctrina? Vamos a leer lo que nos dice Proverbios 4, versículo 2. Voy a pedirle a mi hermana Basni. Y mientras que el hermano Lucas pueda buscar Salmos 119, versículo 29. Por favor, hermano. 4:2 de Proverbios, hermana Basni. Porque os doy buena doctrina. Porque hoy os doy buena doctrina. No desamparéis mi ley, porque yo fui hijo de... Amén. Dice, verso 2, yo le brindo buena enseñanza
Así que no abandone mi instrucción. ¿De qué instrucción es? La ley. No lo abandone. Lea por favor ahora el Salmo, mi hermano. 119, versículo 29. Amén. Dice así: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Amén. Consejo de Dios para nosotros. Como dice el verso 29. Como decía, manténme alejado de caminos torcidos. Que Dios nos ayude para mantenerlos alejados de los caminos torcidos de la vida. Esos caminos torcidos que nos llevan a la perdición. Concédeme la bondad de tu ley. Que Dios nos ayude a poder cumplir, atesorar siempre esa ley y que pueda estar grabada en nuestro corazón. Ya para ir finalizando, amados hermanos, vamos a dar alguna arista de este hombre inicuo. Primero, la característica del hombre inicuo es aquel que vive en rebeldía en contra de la ley de Dios. Esa es una de las características. Vive en rebeldía porque no hay ley en él, sino que la desafía y también la quebranta. 2. Se opone a Dios y busca ocupar el lugar de Dios. Porque eso es lo que hará el anticristo, va a ocupar el lugar de Dios. Pero no es Dios. Nosotros ya sabemos esto y conocemos cuáles son sus armas secretas del enemigo. Punto número 3. Engaña con señales y prodigios mentirosos. Él va a hacer milagros, prodigios, para que la gente lo siga, para que gane popularidad, pero lo va a llevar a la perdición. Porque eso es lo que quiere el enemigo, es llevarlo al engaño. Por eso le dice la Escritura también en 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo, ¿qué es lo que hace con la gente? Le ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, la cual es la imagen de Cristo mismo. 4. Será inspirado ¿por quién? Por Satanás. Y 5. Este hombre inicuo o el anticristo, amados hermanos, será destruido ¿cuándo? Cuando Jesús venga. Veamos este último verso, el verso 8, por favor, de 2 de Tesalonicenses. Capítulo 2, verso 8, ya para ir finalizando. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. ¿El anticristo cuándo va a ser destruido? Cuando Jesús venga. Amén. Así que, amados hermanos, la invitación en esta tarde es que estemos alerta. Pablo dice en Romanos igualmente, capítulo 13, nos da un consejo, que ya es hora de despertarnos. Amén. Del sueño. ¿De qué sueño se está refiriendo Pablo? ¿Del sueño físico? La respuesta es no, sino del sueño espiritual. Porque muchos a lo mejor estamos durmiendo espiritualmente sin darnos cuenta de que el Señor está cerca, o sea, su venida está cerca. Hay señales que su venida está cerca. Amados hermanos, la forma correcta de reconocer al anticristo se le reconocerá por su oposición a Dios, por la Torá, que es su ley.
La verdad del Evangelio promueve la iniquidad. Dice, la verdad del Evangelio promueve la iniquidad del engaño. Amados hermanos, le invito a que despertemos. Le invito, amados hermanos, que podamos estar alerta. Y que podamos cada día abrir nuestros ojos a lo que dice la Escritura. Porque estos tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Amén. Son tiempos donde la iglesia debe estar más viva que nunca. Santo Dios. Más despierta. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Y si estamos durmiendo, si estamos, no estamos alerta, vamos a ser presa fácil al engaño. Libre falsa. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y vamos a seguir alabando a nuestro Dios con la última alabanza a nuestro Dios. Vamos a esperar al hermano Lucas. Esta ha sido la enseñanza para nosotros en el día de hoy. Amén.